es importante, pero hablamos del hecho y todas las semanas se ha hablado del hecho de qué tenemos que hacer ante la eventualidad, ¿no? Cómo prevenir, qué hacer en el momento de mis zonas vulnerables en mi casa, etcétera. Ahora viene después de lo ocurrido. Un tema importante. ¿Esto es una labor que solamente lo hacen socorristas, es una labor que solamente lo hacen los médicos, que lo hacen los hospitales, o todos tenemos que ponernos la camiseta? Todos estamos comprometidos con el tema de seguridad. Hay algo importante que debemos de tener en cuenta, ¿no? Cuando se produce un sismo, la respuesta médica que va a tener la población no va a ser inmediata. Entonces es importante estar preparados y saber cómo reaccionar, cómo salir, qué hacer, saber técnicas de primeros auxilios para poder esperar el apoyo médico en el tiempo que se necesita. Cuando hablamos, por ejemplo, de primeros auxilios, de evaluar una situación de emergencia, una eventualidad, ¿qué es lo que tendríamos que saber? Primero, lo que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros somos la primera respuesta ante una emergencia en nuestra vivienda o nuestro trabajo, en el entorno que tengamos. A nosotros, a todos los que estamos en casa, a todos los ciudadanos, a la sociedad civil. Ante una persona que se encuentra en un estado crítico como consecuencia de un evento que no solamente puede ser un sismo, sino un accidente casero, pues nosotros tenemos que dar la primera ayuda a esa persona, no esperar a que venga la ayuda de un médico o una ambulancia. Entonces, mientras que alertamos y que van viniendo, nosotros tenemos que dar una primera atención a esa persona. Y para eso tenemos que tener unos conocimientos básicos, que es lo que vamos a explicar el día de hoy con ustedes. Muchas veces tenemos, ante esta eventualidad, y pensamos que preparamos la mochila de emergencia, que por cierto, que me perdonen mis papás que me traigan la mochila en mi casa, y esto es verdad, por un tema especial. Pensamos que la ayuda nos va a llegar inmediatamente. O sea, realmente lo que tendríamos que pensar es que la ayuda no nos llegue inmediatamente. Pasarán 3 días mínimos, en el mejor de los casos, en ciudades grandes como esta. Pero ¿qué ocurre en zonas rurales? ¿Qué ocurre en nuestro país, en provincias? Esa es la población con la que más que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque las zonas que están afuera de las ciudades son las que van a sufrir más o van a esperar aún más la llegada profesional para poder sacarlos de la situación en que se vaya a generar como consecuencia de un evento, ¿no? ¿Cuál es la actitud? Ok. Y ojo que también podría ocurrir en un restaurante, puede ocurrir en casa que mi abuela se cayó, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la primera actitud ante una eventualidad? ¿Qué es lo que yo tengo que observar? ¿Qué es lo que tendría que descartar? Primero, evaluar. ¿Qué cosa fue lo que pasó? ¿Se golpeó? ¿Se quemó? ¿Simplemente perdió conocimiento? Entonces, en base a eso, a lo que nosotros veamos, o esa primera toma que tengamos de lo que pasó, es que vamos a tener que tomar acción sobre el hecho, ¿no? Entonces, si es un corte, una fractura, de repente un desmayo, hay un procedimiento que hay que hacer. Y sobre todo porque había un concepto que justo se los comentaba antes, que los accidentes rara vez, a pesar de lo que creemos, rara vez es producto de la casualidad. Son cosas que podemos prevenir, sino que bueno, nos pasó por ahí o no tuvimos el interés de repente de prevenirlo, ¿no? Pero por ahí es que viene también el kit del asunto. Así es. Muchas veces son por cuestión casual, quizás alguna negligencia, descuido, pero suceden y tenemos que nosotros que estar preparados para poder atender a quien lo necesite. Aprovechando el tema, porque también sepan ustedes en casa que vamos a hacer muchas maniobras acá, muchas cosas para que ustedes sepan qué hacer en su casa, qué hacer si viven en el campo. O sea, son cosas que lo podemos hacer nosotros mismos sin necesidad de ser médicos, por un lado. Es el tema de una mochila de emergencia. Así es. La mochila de emergencia, ¿por qué es importante y cuánto tiempo nos va a durar? Es importante la mochila de emergencia porque esa mochila es la que nosotros vamos a tomar al salir de casa. Y en esa mochila, o lo que contenga esa mochila, debe proveernos de hidratación, alimentación, abrigo, ¿no? Y medicinas para quienes son pacientes crónicos o que tienen un tratamiento. Entonces, lo que tengamos en estas mochilas deben permitirnos al menos estar las primeras 48 horas protegidos, hidratados, alimentados. Solamente de manera puntual, solamente detallar algunas cosas. Por ejemplo, ustedes me corrigen, ustedes agregan más cosas. Algo para abrigarnos. Esto tiene que ser sí o sí. Bueno, vamos a por el lado. Radio. La gente piensa que no es importante. Tener una radio es importante. Es muy importante porque ante un sismo las señales telefónicas se van, de repente no tenemos luz, no podemos ver televisión, entonces la radio es básica para estar al tanto de qué cosa es lo que está pasando. Ahora, y hablando del tema de la radio, lo importante de la radio es, en estos casos de emergencia, obedecer las indicaciones de las instituciones, no tampoco es tomarlo yo pienso que debería ser ese, debería ser el otro, no. ¿A quiénes tendríamos que obedecer? ¿A quiénes tendríamos que escuchar ante ese caso? Ante una emergencia hay organismos especializados en atender los desastres.
en este caso, Defensa Civil o el gobierno central, son los que van a dar las indicaciones y nosotros como pobladores, ¿no?, tenemos que acatar las indicaciones que se nos dan. No actuemos porque creemos, porque pensamos, porque en realidad podemos generar aún más problemas o ponernos más en peligro si es que no seguimos los procedimientos que nos están indicando las autoridades. Dos cosas acá y a veces nos olvidamos. En casa, bueno, mi padre y mi madre, como la gran mayoría de peruanos mayores, toman medicamentos. Y a veces pensamos que tienes un medicamento de diario, ¿no? Pero de repente creo que sí sería importante el tener un por si acaso, bueno, en este caso es 15 días de tratamiento de cada uno, esto es de mi mamá, esto es de mi papá. Sería importante que cada uno, de acuerdo a sus necesidades, guarde sus medicamentos, ¿no? Y rotarlos. Definitivamente, porque ¿qué pasa si sales de casa ante un sismo y dejas tus medicinas y pongamos que, como en el caso de uno de tus padres, Juan Carlos, tiene una medicación diaria, ¿no? Y de repente 2 o 3 tomas por día. Es una persona que es hipertensa y yo saqué mi agua, saqué mis enlatados, saqué mi radio. ¿Y qué pasa con encima que son situaciones de tensión, etcétera? Bueno, el tema de medicamentos, eso creo que es inevitable, no tener un aceite rojo, una oxigenada, alcohol, de repente en lugar de algodón, yo siempre digo, preferible que sean apósitos o que sean gasas por ahí. Lindos. Y el tema de la comida, bueno, yo tenía ahí unos enlatados, vamos a ponerlo acá de espaldas, comidas preparadas, no. No, alimentos no perecibles. Alimentos no perecibles, ¿como cuáles? Bueno, que está mostrando también la barra de cereales. Sí, cereales. Claro. Muchos dicen, pero caramelos, ¿por qué vas a poner caramelos en una mochila? Es por la glucosa. Esos 3 días no me voy a nutrir, lo que quiero es mantenerme. Exacto. Hay algo adicional, la mochila no es por casa, es por persona. Claro. Porque lo que uno guarda en la mochila para alimentarse va a ser por persona, no por familia. Una familia puede estar constituida por 3, 4 personas y colocar una mochila para las 4 personas en menos de medio día se va, se acabó, ¿no? Entonces es importante que tengan mochilas por persona. Mira, buena precaución, porque esta en realidad era de mis papás, así que no una frase para cubrir 4 personas. Claro, una manta, imagínate, ¿no? O sea, para la intemperie. Queremos dar un corto, una pausa, porque después queremos hacerlo de manera práctica, todo lo que usted tiene que saber en casa, y no se olvide que las líneas van a estar abiertas para cualquier consulta, para cualquier duda que ustedes puedan tener. Así que nos vamos a una pausa, regresamos con lo que debemos saber en la práctica.